Saludos a todos detrás de la cámara y bienvenidos otra vez a este rinconcito donde usted y yo hablamos de todo un poco y de cualquier cosa. Comencemos. Frente a todos los que asistieron a un concierto en el estado de Moscú llamado Nonisky, donde Putin dijo lo siguiente a la multitud, expresando una frase que le da un nuevo motivo para justificar la invasión de Ucrania, que se suma a todo lo que ha dicho hasta el presente para justificar dicha invasión. Él dijo lo siguiente, y cito, Rusia lucha por sus tierras históricas en Ucrania. Y naturalmente esta frase de Putin, donde él alega que todos los rusos apoyan y aplauden la guerra en Ucrania, debe ser de gran preocupación para todos. Para todos aquellos países que una vez fueron parte de la Unión Soviética, particularmente el país que está bajo la amenaza de Sergei Lavrov, el país de Moldavia, donde recordemos que hemos dicho que hace más de una semana Sergei Lavrov, ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, en un mensaje dirigido a la presidenta de Moldavia y a su primer ministro, de que Moldavia iba a tener el mismo destino que Ucrania. O sea, que el próximo país que va a invadir Rusia es Moldavia, que fue parte de la antigua Unión Soviética. Como escribí en mi página de Facebook, yo pienso de que Putin va a repetir la fórmula que utilizó con Crimea, con Lugansk y con Donetsk en Moldavia, de declarar a Transnistria como una república soberana para entrar con sus tropas para luego incorporar a Transnistria dentro de la Federación Rusa y declarar que Transnistria es suelo ruso para de ahí proceder a invadir el resto de Moldavia o provocar una revolución que a su vez tendrá como resultado un golpe de Estado en Moldavia. Con respecto al concierto que estuvo orquestado o planificado para servir como propaganda a favor de la intervención de Rusia en Ucrania, con 200.000 personas, la mayoría con banderas de la Federación Rusa, donde el concierto fue de música patriótica para respaldar la guerra en Ucrania y a los soldados que están batallando en Ucrania. Otros dos asuntos que han causado revuelo durante esta semana es que Putin indicó en su mensaje a la élite gubernamental de Rusia que suspende el tratado New START. Y el segundo, que puede ser para mí más preocupante, es lo que se traduce del ruso a inglés, que Putin dijo, y cito, Putin puts new strategic nuclear weapons on combat duty. Cierro la cita, que traducido al español dice, Putin pone sus nuevas armas nucleares estratégicas en servicio de combate. La definición de lo que implica en servicio de combate alegadamente tiene un poco confundido a los militares del occidente que no pueden precisar exactamente qué es lo que significa esa frase y a qué armas en particular se refiere Putin. De igual manera, no está claro qué significa la siguiente oración traducida del ruso al inglés. Y cito, A week ago, I signed on a decree on putting new ground-based strategic systems on combat duty. Cierro la cita, que traducido al español dice, hace una semana firmé un decreto sobre poner en servicio de combate los nuevos sistemas estratégicos de tierra. Como Putin no fue específico, yo solo me puedo imaginar de que lo que le indicó a la élite rusa es que ha ordenado que los nuevos cohetes estratégicos Satan II, que se lanzan desde vehículos gigantescos o desde silos, estén listos para ser utilizados juntos con todos los otros misiles estratégicos y nucleares que ya están desplegados y listos para ser utilizados. En otras palabras, que el misil estratégico Satan II entra en servicio activo. En el concierto de este jueves, este concierto se llamaba El Día del Defensor de la Patria.
En esa actividad, Putin ya fue más específico, por lo menos en ciertas de las armas, que dijo que iban a estar en servicio de combate, indicando de que el gobierno ruso iba a entregar nuevos misiles intercontinentales pesados Sarmat y en adición misiles hipersónicos Kinzhal y Zircon a las Fuerzas Armadas de Rusia para garantizar la seguridad y la soberanía del país y de su desarrollo estable y su futuro, y que continuará desarrollando sus Fuerzas Armadas. En cuanto al acuerdo New START, también hay cierta confusión porque primero se utilizaron palabras de que Putin se salía de este acuerdo, pero después la palabrería cambió a que el acuerdo se ponía en suspenso. Y más tarde el Kremlin lo que indicó es que el acuerdo estaba en suspenso, pero aunque esté en suspenso, Rusia iba a honrar el tratado New START. Eso es equivalente a que un ruso que prometió no beber vodka diga: voy a romper mi promesa de no beber vodka, pero voy a continuar mi compromiso de no beber vodka. ¿Qué clase de demagogia es esta? Pero aquí lo importante es que aparentemente Putin y el Kremlin no están en la misma línea de pensamiento. Y a su vez sugiere de que Putin verdaderamente no es la autoridad absoluta y máxima de Rusia. Sobre el tratado New START, como ya ustedes saben, es un tratado firmado por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y el presidente de aquel entonces de Rusia, Dmitry Medvedev, en el año 2010 en Praga, que fue ratificado por ambos países en diciembre del año 2010 y en enero del año 2011, donde teóricamente ambos países dieron por concluido lo que se llamaba antes la Guerra Fría, donde Estados Unidos y Rusia se comprometieron a reducir su arsenal atómico por 2/3 partes, donde alegadamente el arsenal nuclear se iba a limitar a 1.550 cabezas nucleares en cada una de las partes y a 800 lanzaderas de misiles intercontinentales en tierra y en el mar, más las bombas atómicas que pueden ser transportadas en aviones, también iban a estar limitadas. En cuanto a China, China no es parte de este tratado y no existe ningún tratado para limitar el poder nuclear de China. Y recordemos que hace unos meses atrás China anunció que iba a subir su poderío nuclear a 1.500 cabezas nucleares para de esa forma equiparar el poderío nuclear de Rusia y el de Estados Unidos. En adición, también existía un acuerdo entre Vladimir Putin y el presidente George Bush, que se hizo para el año 2006, donde en este acuerdo ambos países se comprometieron en no utilizar las armas atómicas para amenazar. Y lo voy a repetir: no utilizar las armas atómicas para amenazar. Un acuerdo donde obviamente a Putin se le ha olvidado, donde usa una demagogia amenazando con armas nucleares y después diciendo que nunca ha amenazado con armas nucleares. Recordemos que apenas hace un mes atrás, los científicos a cargo del reloj del fin del mundo, donde el reloj se acercó a la medianoche cambiando de 100 segundos a 90 segundos, uno de los motivos para este cambio fue que los tratados de armas nucleares entre Estados Unidos y Rusia se estaban eliminando. Yo personalmente todavía no he cambiado de opinión de que eventualmente, debido a que Rusia tiene muchos más soldados disponibles y una fuente de soldados nuevos más grandes que Ucrania, y en adición que Rusia puede contratar mercenarios de sus países aliados
y de los países que pertenecen a la Federación Rusa, a través de organizaciones como Wagner Group, mientras que por otro lado, el ejército de Ucrania cada vez se hace más pequeño. Conociendo estos factores, en un futuro que no debe estar muy distante, Putin va a poder tomar control de toda Ucrania. Y por las palabras de Sergei Lavrov, comenzaría la conquista de Moldavia. Así que recordemos que en el siglo XXI el país de Georgia se inclinó por el occidente y quería ser parte de la Unión Europea, y fue invadida por Rusia, que implantó un gobierno prorruso. Ucrania también se convirtió en un país pro-occidente, que también quería ser parte de la Unión Europea y de la OTAN, y fue invadido por Rusia. Y la próxima víctima será Moldavia, que también quiere ser parte de la Unión Europea. Una pregunta que está en el aire, es que si por la falta de una fuente de soldados nuevos, si Ucrania llegaría a tomar la decisión de contratar ejércitos privados, como lo hizo Estados Unidos en Irak, cuando contrató a la famosa organización de mercenarios Blackwater. Usted prepárese para más hambruna y más inflación, porque los planes de Putin no se detienen con Ucrania. Y al igual que Hitler, su ejército se irá moviendo de país en país. Esto significa de que si Estados Unidos y la OTAN no entran a combatir directamente en Ucrania, serán derrotados por Rusia. Y en ese momento, Putin se va a sentir inspirado y confiado en seguir con sus planes de conquista y con esta idea de que todo lo que fue de Rusia y de la Unión Soviética volverá a ser de Rusia. Esto de lo que fue mío continúa siendo mío. No es muy diferente a lo que quiere China en el South China Sea, que desea que todos los mares que fueron antes de China, desde hace más de medio milenio, son todavía de China. Y la flota pesquera de China prácticamente está reclamando que todos los mares del planeta le pertenecen y pueden pescar donde quieran. Antes de abandonar este tema, tenemos que indicar de que Moldavia acaba de indicar que son mentiras, de que Ucrania, por medio de una operación bandera falsa, tenga planeado invadir la zona de Transnistria, que para mí es una curiosa alegación de Rusia, que a su vez podría ser una excusa, un ardid, para enviar más tropas rusas a Transnistria, para que se unan con los soldados rusos que ya están en esa zona, alegadamente en una misión de paz. También hay que mencionar de que el ministro de Relaciones Exteriores de China se reunió directamente con Putin, donde aparentemente estaba ausente el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov. En esta reunión se repitió por enésima vez que la relación de amistad y de cooperación entre China y Rusia son intocables, pero aparentemente no se habló, o por lo menos no salió a la luz pública, si el secretario del Exterior de China se comprometió con Putin de enviar armas para ser utilizadas en la guerra contra Ucrania. Como yo siempre he dicho, usted prepárese como si viniera un huracán, con agua y alimentos para vivir por lo menos 3 meses. Recuerde que todos los siglos, según la historia, tienen sus grandes guerras. Pero todo cambió en el siglo XX, cuando en la Segunda Guerra Mundial aparecieron las bombas atómicas. Hoy día lo que nos tiene que preocupar son las guerras entre países que voy a llamar como países del primer mundo. Esas son las guerras que verdaderamente nos deben preocupar, y no las guerras entre el primer mundo y el tercer mundo. Y ese primer mundo
son países que están en el G20, incluidos Rusia, China, Israel y Pakistán, porque naturalmente son países que podrían precipitar una guerra nuclear. Mientras que, para darle un ejemplo, si un país del primer mundo le declara la guerra por algún motivo justificado o sin justificación a un país del tercer mundo, para dar un ejemplo, un país como Somalia, eso en ningún momento pone en riesgo los habitantes del resto del planeta. Así que preocúpese si son los países del primer mundo los que se van a caer a puñetazos, porque esos sí van a batallar con armas que pueden poner todo el planeta al borde de la extinción. Los únicos países que yo conozco que pertenecen al primer mundo que prefieren caerse a puñetazos para evitar una guerra es India y China en su frontera, donde guardan las armas y se caen a bimbazos. En todo lo que he dicho hay muchas opiniones de mi parte, pero como siempre digo al final de mis charlas, usted tiene que llegar a sus propias conclusiones y a sus propias opiniones. Ahora pasemos a hablar de otros temas, otras noticias que también tienen mucha importancia. En las noticias de un minuto de ayer mencioné que el ejército de Israel había lanzado una operación militar en Cisjordania, donde fallecieron por lo menos 10 personas, entre ellas 2 ancianos y un niño. En respuesta a esta operación militar de Israel, los militantes palestinos en Gaza dispararon 6 cohetes y 2 misiles antiaéreos desde el estrecho de Gaza hacia asentamientos de israelitas. Las defensas aéreas de Israel interceptaron 5 de estos cohetes y uno de ellos impactó en un terreno baldío. Ninguno de estos cohetes causó daños ni muertes. Y a su vez, como respuesta, Israel mandó sus aviones para destruir varios objetivos al norte y en el centro de la franja de Gaza, que incluyen alegadamente un centro de manufactura de armas del grupo militante de Palestina, entiéndase el grupo Hamas. Hasta ahora no se reportan fallecidos en la franja de Gaza. Mientras tanto, en Israel continúan las protestas en contra de los cambios planificados por Netanyahu en la rama judicial, quitándole poder y dándole mucho más poder a las ramas legislativas. Pese a las masivas protestas, Netanyahu continúa con su plan que haría que su gobierno sea un gobierno que está por encima de la ley, por encima de la constitución del país de Israel. En cuanto a Irán, este país se prepara para tomar sanciones en contra de los países que a su vez tienen sanciones en contra de Irán. Y el ayatolá y el presidente de Irán continúan en la postura de que ellos no están enriqueciendo uranio a más de un 60%, como indica la Organización Internacional de Energía Atómica, que alega que ya Irán tiene uranio enriquecido a nivel militar y por ende que ya tiene la capacidad de hacer un artefacto, una bomba nuclear. Es importante que usted conozca que oficiales de la administración del presidente Biden están en Inglaterra intentando paralizar una medida para designar a la Guardia Revolucionaria de Irán como un grupo terrorista. Y esto es porque se podrían afectar las negociaciones de enriquecimiento de uranio y se puede obstaculizar el poder llegar a un nuevo tratado con los líderes de Irán. O sea, que la administración de Biden todavía ve en el horizonte la posibilidad de resolver las asperezas con el gobierno de Irán diplomáticamente, porque cuando uno declara a una organización como terrorista, eso es una declaración de guerra implícita en contra de esa organización. Y en este caso estamos hablando del ejército de Irán, que no es lo mismo que hablar de ISIS o de Al Qaeda. En Irlanda se teme
que se haya formado un nuevo grupo militante de IRA, ya que este grupo alegadamente intentó asesinar a uno de los más distinguidos detectives de esa nación. El IRA es un grupo irlandés nacionalista militante y las siglas representan en inglés el Ejército Republicano Irlandés, Irish Republican Army. Recordemos que Irlanda está dividida. Irlanda del Norte es parte del Reino Unido, mientras que Irlanda del Sur es soberano o un estado libre. En cuestiones que pueden afectar la seguridad de los congresistas, o sea, los representantes y los senadores, y particularmente la policía que custodia y protege a todo el personal que labora en el Capitolio en Washington, D.C. El nuevo presidente republicano de la Cámara de Representantes, el señor Kevin McCarthy, le entregó miles de horas de grabación de las cámaras de seguridad del motín del 6 de enero del año 2021 al señor Tucker Carlson de Fox News, quien es un crítico extremista del Partido Demócrata, donde estos videos revelarían información sensitiva de la seguridad del Capitolio, mas pondría en riesgo a los policías del Capitolio con facciones de extrema derecha de los Estados Unidos. En adición, al ser entregadas a Fox News, estas miles de horas grabadas podrían caer en manos de personas no deseadas. Recordemos que Carlson es la persona que ha acusado al gobierno demócrata de haber sido el autor del motín del 6 de enero. Estas grabaciones naturalmente son de mucho interés para los enemigos de Estados Unidos, entiéndase Rusia y China. McCarthy no tomó absolutamente ninguna precaución de asegurarse de que no estaba liberando material sensitivo que pusiera en peligro la seguridad nacional de los Estados Unidos. Se limitó a decir que era una promesa de su campaña política y que esos videos le pertenecen al pueblo, que crea a su vez un precedente porque los enemigos del gobierno de los Estados Unidos, al McCarthy decir de que los videos de las cámaras de seguridad le pertenecen al pueblo, pues eso estimula a que organizaciones enemigas del gobierno de Estados Unidos soliciten con la misma justificación las grabaciones de las cámaras de seguridad de otras instituciones del gobierno. Entiéndase, hasta las grabaciones de las cámaras de seguridad de Casablanca y el Pentágono. En cuanto al descarrilamiento del tren en Ohio, el reporte preliminar sobre este accidente indica de que todo apunta a un eje sobrecalentado que llegó a su punto de ruptura y que la investigación continúa. Las autoridades están tratando de conseguir todos los videos de cámaras de seguridad que tal vez filmaron algún ángulo de este accidente. El director de la EPA le ordenó a la compañía dueña de este tren que se descarriló de que tiene que hacerse cargo de toda la operación de limpieza y de los daños ambientales causados por este descarrilamiento. El expresidente Trump aprovechó la ocasión de que el presidente Biden está en Europa ocupado con la emergencia de la guerra de Ucrania para presentarse con botellas de agua en el poblado de East Palestine, para dar un mensaje atacando a la administración del presidente Biden de lo ocurrido en ese poblado. Recordemos que durante la administración del presidente Trump hubieron también accidentes de trenes, donde hubieron fatalidades y cientos de heridos. Y él no se presentó a los pueblos donde ocurrieron estos accidentes. También recordemos que en el año 2014, en el estado de Arkansas, hubo un desastre ambiental por el impacto de un tren de carga con un tren de pasajeros. Y cientos de civiles tuvieron que ser desalojados
en lo que se atendía esta emergencia donde fallecieron 2 personas. Así que existen precedentes en Estados Unidos de trenes accidentados donde han estado presentes sustancias tóxicas que a su vez se ha tenido que desalojar a todas las personas residentes alrededor del siniestro. En otro asunto que nos va a afectar a todos, la Corte Suprema de los Estados Unidos está viendo unos casos que podrían hipotéticamente hacer que estas charlas, como las que estoy dando en estos momentos, y todas las otras actividades que ustedes hacen en las plataformas sociales, como YouTube, más todo lo que usted lee y escribe en las redes sociales, hay un peligro de que eso llegue a su fin. Y estos son casos que está viendo la Corte Suprema de los Estados Unidos, donde se acusa a las redes sociales de ser cómplices de promover el terrorismo o cualquier otro acto criminal o tema controversial. Todas estas demandas están tratando de quitarle la inmunidad a las redes sociales para que puedan ser demandadas por personas que alegan que han sido víctimas de las redes sociales. Así que por un lado se lucha por tener completa libertad de expresión en las redes sociales y por otro lado se busca tener libertad de demandar por cualquier cosa a las redes sociales. Y naturalmente, si las redes sociales van ahora a ser una presa más de los abogados sedientos de millones de dólares en demandas, deja de ser negocio el servicio de las redes sociales. Y en adición, los servicios como YouTube, donde naturalmente tendrían que cerrar y volveríamos al internet que teníamos en la década de los 1990. Sería el fin de las redes sociales y el fin del desarrollo de los metaversos. Otra vez tendríamos que comunicarnos a través de páginas de internet y a través de correos electrónicos. Y supongo que aún así estas personas buscarán la forma y manera de demandar a los que ofrecen los servicios de hacer páginas de internet y los servicios de correo electrónico. Y ya llegamos otra vez al final de otra corta charla. Lea, confirme e investigue todo lo que yo he dicho y llegue a sus propias conclusiones y a sus propias opiniones. Me da un like, suscríbase, porque si no se suscribe simplemente el canal no crece. Aprieta la campanita para enterarse de cuando posteo un nuevo video. Recuerden que el mayor elemento que ayuda a que este canal crezca es que usted lo recomiende, porque YouTube no lo va a recomendar. Gracias por los Super Thanks y nos vemos muy pronto para así continuar hablando usted y yo de todo un poco y de cualquier cosa.